Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Este lunes, el día 11 exactamente, se produjo un pequeño escándalo en Lérida. Lérida es una ciudad pequeña, bonita, pero que no es muy amiga de montar escándalos, y el escándalo también fue en miniatura, y todo fue a cuenta de unas obras de arte que un juez de Huesca mandó hace ya un par de años, y se reafirmó luego en el mes de noviembre, el mes pasado, sobre ello. Pues mandó trasladar desde el Museo de Lérida, el museo de esta localidad, hasta un monasterio de los Monegros, que es una comarca que hay entre Huesca y Zaragoza, no muy lejos de Lérida. Bueno, el monasterio en cuestión creo que todos lo conocemos ya, se llama Santa María de Sigena, que es pues una joya del románico, un monasterio real además, pues que lleva ahí 800 años y en el que nadie había reparado, pues a excepción de los aficionados a la historia del arte, al arte medieval concretamente, a los aficionados también al turismo rural por esa zona de España, pues lo conocerían, pero no era ni muchísimo menos un monasterio conocido para el común de los españoles, esa es la verdad. Pero bueno, el plus es catalán, obra milagros, auténticos milagros, y más en este aspecto cuando hay obras sagras de por medio. Todo lo que entra en contacto con él automáticamente se ve envuelto en una agria polémica. Esa es la realidad. El llamado tesoro de Sigena, que es así como al final va a pasar a la historia, y la verdad es que es un tesoro, eso es lo cierto, no iba a ser una excepción, todo lo contrario. Ha puesto en pie de guerra a los últimos de Puigdemont, que aprovechan ya cualquier cosa, lo que sea, con tal de armarla. Hasta hace cosa de un par de semanas, nadie, pues a excepción, como ya he dicho antes, de los aficionados al arte medieval, los oscenses, lógicamente, los habitantes de la provincia de Huesca, quiero decir, y algunos aragoneses más, pues sabía dónde estaba Sigena. No tenían ni idea. De hecho, el pueblo en sí, Villanueva de Sigena, solo los muy de cerca podían, o los aficionados a ir a los Monegros. Yo tengo algún amigo que le guste por allí. Es una comarca que está al sur de la provincia de Huesca. Pues quitando esos, nadie o casi nadie podía situar en el mapa un pueblito como Villanueva de Sigena. Es decir, no es extraño que no lo conociésemos porque es un pueblo pequeñito de 500 habitantes en esta comarca, que está a caballo entre Zaragoza y Huesca, aunque creo que cae más en la parte de Huesca que en la de Zaragoza. Esto está al sur de la provincia, cerca ya pegado al río Ebro. Pues bien, así, de esta manera tan inesperada, en este confortable anonimato en el que vivían los, no sé cómo será el gentilicio, sigenenses o sigenianos, sigenenses, supongo, pues vivían tan a gusto y hubieran seguido así, de no haber sucedido esto, hubieran vivido tan a gustito con el monasterio que tienen, que es una maravilla, y en su pueblo, que no ha estado nunca, pero que seguro que también lo es, porque todos los pueblos de Aragón lo son, pues seguirían así si no fuese por dos hechos que han venido a cambiarlo todo. Uno es que en Villanueva de Sigena hay un monasterio desde el año 1188, es decir, desde el siglo XII. Un monasterio que no es cualquier cosa, un monasterio real. Y bien, de ese monasterio, esta sería la segunda parte, salieron hace unos 30 años, 35 concretamente, unas obras de arte con dirección a Cataluña. Hasta ahí, todo perfecto. Esos han sido, digamos, los dos disparadores. Uno que se encendió hace 800 años y otro que se encendió hace 35. En otras circunstancias diferentes a las actuales, quiero decir, pues no pasaría nada. No nos hubiéramos enterado de esta historia, menos los locales, los habituales del lugar, ninguno de los del resto hubiéramos siquiera hablado de este asunto, ¿no? Es decir, la historia es relativamente común, un pueblo de la España profunda, castigado por la despoblación, pero bueno, con grandes riquezas artísticas. Y la España profunda la llamamos profunda, pero de profunda tiene poco, al menos desde el punto de vista artístico. No hay más que recorrerla y darse cuenta de las maravillas artísticas y culturales que uno se va encontrando por ahí. Podemos decir que es profunda en todo caso porque está despoblada. Es la España vacía, esa del libro que hablaba en una contraportada hace ya unas cuantas semanas. Pero vamos, este monasterio es monasterios como el de Santa María de Sigena, pues hay unos cuantos repartidos por toda España que tuvieron mejores tiempos y en aquel entonces pues acumularon grandes riquezas artísticas, quiero decir. Bien,
En el siglo XII o en el siglo XIII en Sigena las cosas iban mucho mejor. De hecho, se enterraron incluso reyes de Aragón allí. Luego llegaron los franceses en la Guerra de Independencia y saquearon las tumbas, cosa que hicieron no solo en Aragón, sino también lo hicieron en Castilla. Pero bueno, el hecho es que las circunstancias son las que son, no son las que nos gustaría que fuesen. Y algo que en principio es relativamente común, como decía, pues se ha convertido en algo excepcional. Es decir, no estamos hablando, qué sé yo, de unos objetos de arte sacro escamoteados de una iglesia de Ávila que terminan expuestos en un museo madrileño. Ojo, que eso ha sucedido y existe, vamos, digo madrileño como digo de otras ciudades, o sea, relativamente común. Hay de hecho en el Retiro hay una iglesia románica al lado de la casita del pescador. Si conocéis bien el Retiro, mirad, está un poquitín más allá y uno piensa, pero realmente Madrid no es románico, ¿cómo puede ser? Es lo mismo que pensé siendo jovencito, pero ¿cómo puede ser que esté estas ruinas aquí? Son las ruinas de San Isidoro. Pues esas se trajeron porque las compró la Real Academia de la Historia pues en el siglo XIX. Ya se quedaron aquí, las pusieron pues casi como para la recreación pública. Podrían haber puesto una fuente o una estatua, pues pusieron unas ruinas de una iglesia románica abulense, después de la misma época del monasterio de Santa María de Sigena, del siglo XI o el siglo XII deben de ser las ruinas de San Isidoro. Pero vamos, que esto como veis es una cosa bastante común. En el caso de las ruinas de San Isidoro, la Real Academia de la Historia hizo una compra legal y perfecta. Además, la iglesia estaba ya abandonada y en ruinas cuando se la trajeron a Madrid. Compró uno las ruinas y se las vendió a esta academia. Pero vamos, que no nos encontramos ante una historia de estas, nos encontramos ante un caso muy distinto. Es decir, nos encontramos ante un caso que en principio no debería serlo, pero lo es. Es que una colección de arte sacro termina no en un museo madrileño, ni en un museo valenciano, ni en un museo sevillano, sino acaba en un museo catalán. A partir de aquí ya todo es posible, estando el asunto como está. En Cataluña, de un tiempo a esta parte, todo es política. Y bajo ese prisma de la política se ve la realidad, no hay otra cosa. Por lo tanto, hasta los asuntos más intrascendentes que en cualquier otro tiempo o en cualquier otro lugar no causarían el más mínimo dolor de cabeza, pues aquí sí lo causan. Este asunto de Sigena, que llevaba años en los tribunales, no es ni muchísimo menos nuevo, estaban diciendo que esto era por cosa del 155 y tal, bueno, y siguen diciéndolo a día de hoy. Llevaba años en los tribunales sin que realmente interesase a nadie, más allá de las autoridades culturales de Aragón y, bueno, y en menor medida las autoridades culturales de Cataluña. Pues esto ha venido a romper en el momento más delicado, justo con la aplicación, ha sido casual, literalmente casual, justo con la aplicación del 155 y las elecciones autonómicas. Y claro, su desenlace, teniendo en cuenta cómo está el patio, pues ha sido el previsible. Pero la pregunta que muchos se hacen, como ha irrumpido todo de golpe, sobre todo a partir del lunes, muchos se hacen la pregunta siguiente. Dicen, bueno, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Villanueva de Sigena? Muchísima gente ha ido a buscarlo al mapa. Yo personalmente lo fui a buscar al mapa, no este lunes, porque la historia la he ido siguiendo desde que tuve la primera noticia de ella. Fui exactamente a localizarlo. Digo, bueno, ¿en qué punto de los Monegros está esto? Y a mirar cómo era el monasterio y a estudiarlo con un poco más de detenimiento. Bueno, lo cierto es que no ha ocurrido nada especial que no haya ocurrido antes. Como ya he dicho hace unos minutos, España es un país muy antiguo, con un patrimonio cultural y artístico riquísimo, que está desperdigado además por toda la geografía. Los lugares que hoy son pobres y despoblados hace 500 o 600 años eran ricos y poblados, y viceversa. Lugares que hoy son ricos y poblados hace 600 años ni existían. Entonces, esto significa que, bueno, pues que en esta geografía despoblada, en esta España vacía, y es el caso de la mayor parte de comarcas aragonesas, pues bien, las obras de arte las obras de arte siguen teniendo valor, incluso más que hace 500 años, y se paga más por ellas, y hay mayor demanda de arte, pues pasen de esas zonas, de las zonas despobladas, a las zonas más pobladas. Esto ha existido siempre, y además el problema no es de ahora, también hace 40 años existía. Pues fue entonces, hace unos 40 años, 35 exactamente, en el 83, cuando las monjas de la Orden de San Juan de Jerusalén, que habían ocupado este monasterio de Santa María de Sigena hasta el año 1970, vendieron al gobierno catalán los tesoros artísticos del cenobio. Bueno, pues realmente tenemos ahí un patrimonio bestial que
que no le estamos no ya dando uso, sino que además puede ser que hasta se nos estropee. Lo hicieron en 3 lotes, las monjitas. El primero fue en el 83, el segundo en el 92 y el tercero en 1994. Lo hicieron porque una de las monjas estaba en Barcelona y no pertenecía a la comunidad de Huesca, pero sí a la misma orden, y llegó a un acuerdo con el gobierno catalán. Al parecer andaba Pujol, Jordi Pujol, quiero decir, que como todos sabemos siempre fue muy beato y muy rezador, pues andaba detrás de todo este gatuperio, tratando de llevarse a Cataluña pues las tablas y las pinturas del monasterio de Santa María de Sigena. Pero bueno, la cosa es que esta monjita llegó a un acuerdo con la Consejería de Cultura de Cataluña para sacar una parte del patrimonio de Santa María de Sigena, otra parte había salido antes ya, en los años 20, y vendérsela a Cataluña, que le había prometido que le iba a exponer en condiciones y que iba a cuidar de ella. Es decir, en principio no está mal pensado, se ha hecho otras veces sin demasiados problemas. Querían poner a salvo el patrimonio, un patrimonio por lo demás centenario, bueno, y más de alto valor artístico, y en un monasterio que ya estaba clausurado, entonces no tenía mucho sentido. Bueno, ¿y quién mejor lo iba a cuidar que una comunidad autónoma rica como Cataluña, que además pagaba bien y al contado? Y las órdenes monásticas, esto de vives como un cura, los curas no viven especialmente bien, viven con lo justito, son creo que menos que 1000 euristas, y las órdenes monásticas tampoco. Es decir, los monjes no estamos hablando de esos obispos del Renacimiento, ¿no? Ni muchísimo menos, y cuentan mucho el céntimo y cuentan mucho el euro. De allá donde puedan sacar dinero sin hacer un quebranto muy grande a la Iglesia, pues lo sacan, lo cual me parece bastante bien. La cuestión es que esto se hizo, hasta aquí ningún problema, hasta aquí todo correcto. El problema apareció después, cuando en 1995, es decir, hace ya más de 20 años, la diócesis de Barbastro absorbió las parroquias aragonesas que durante siglos habían pertenecido a la diócesis de Lérida. Bueno, ¿y esto por qué lo hicieron? Bueno, pues porque se creó una diócesis nueva, la de Barbastro-Monzón, y decidieron que coincidiesen, ha sucedido en otras partes también, que coincidiesen los límites eclesiásticos con los civiles. Bueno, porque hay una serie de parroquias que están vinculadas a la diócesis de Lérida, cuando realmente están dentro de la provincia de Huesca y de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pues vamos a hacer aquí un apaño, no hay ningún problema. Ya digo, se ha hecho en otras partes. Pues en aquel momento, en el año 95, poco después, no en el mismo año, el día que se montó la nueva diócesis, pero poco después se conoció la operación. Pero oye, que las monjitas de Santa María de Sigena han hecho esto, se lo debieron contar al obispo, y comprobaron que, lo primero, nada más verlo, que no se había cumplido con la legislación vigente al respecto. Es decir, no habían informado de la venta ni al Ministerio de Cultura ni a la Consejería de Cultura del gobierno aragonés. Y esto diréis, ¿por qué es así? Pues porque es así, porque las leyes son así, y dicen que cuando un monumento es monumento nacional, y en el caso del monasterio de Santa María de Sigena, el Real Monasterio de Santa María de Sigena cumple con eso, es monumento nacional desde, creo que lo he mirado antes, 1923, una cosa así, pues hay que informar. Bien, pues esto fue lo primero que se encontraron, y es que, de entrada, no habían buceado más en el asunto, la venta había sido, para empezar, irregular. Pero no solo eso, cuando se pusieron a investigar más a fondo, no se pudo demostrar que se hubiera producido una compraventa, es decir, un pago, que la Generalidad hubiese realmente pagado por ese dinero por las obras, porque cuando se le pidió las facturas, la Generalidad se defendió, ¿no? Que esto lo hemos comprado y es perfectamente legítimo. Bueno, no lo es en tanto en cuanto no se puede. Deberían ustedes haber informado previamente al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Cultura, que probablemente no hubiera permitido la venta, porque en el caso de los monumentos nacionales se trata de que no se separen, de que se mantengan tal cual es. Y el monasterio de Santa María de Sigena no solo son sus muros y sus arcos románicos estupendos, sino también lo que contiene. De ahí que no solo sucedió eso, sino que el principal argumento de defensa de la Consejería de Cultura catalana, y es que hemos pagado por ellas, tampoco podían demostrarlo. Así que, llegados a este punto, el tema se judicializó.
El Ayuntamiento de Villanueva de Sigena y el gobierno aragonés litigaron contra la Generalidad para recuperar las obras. Bueno, pues estos señores se las llevaron vulnerando la ley y además ni siquiera pueden demostrar que las han pagado. Por lo tanto, aunque en el caso de que las hubiesen pagado y pudiesen demostrarlo, se les podría reponer ese dinero. Pues bueno, pues esto estuvo mal hecho en su momento, devuelvan las obras. ¿Cuánto pagaron? 60.000 euros. Pues aquí tienen ustedes los 60.000 euros que pagaron en su momento y todos están contentos. Simplemente no se hizo bien y fuera. Pero es que ni siquiera pueden hacerlo. El asunto siguió en los tribunales y terminó incluso en el Tribunal Supremo, que se inhibió diciendo que, bueno, al Tribunal Supremo lo llevaron los de la Consejería de Cultura de Cataluña, ¿no? Bueno, que había sido perfectamente legítimo y que además estaban perfectamente bien cuidadas estas obras en el Museo de Lérida. El Tribunal Supremo dijo que esto no le competía y que para este caso debía ser un tribunal de primera instancia quien decidiese a quién pertenecían esas obras. Y ese tribunal, un tribunal de Huesca concretamente, falló a favor de los demandantes hace 2 años, en el año 2015. Bien, la sentencia simplemente obligaba a la Generalidad a devolver lo que ya para entonces se conocía como el Tesoro de Sigena. Además, a devolverlo en su totalidad, todas las obras. ¿Cuántas obras eran? Pues eran 95. No muy grandes. Si lo visteis el otro día por televisión, veríais que se trasladó el tesoro completo dentro de un camión que tampoco era de dimensiones muy grandes. Eran 95 piezas de todo tipo. Había pinturas en tela, altos relieves, pequeñas tallas, en alabastro, cosas muy bonitas. Estuve echándole un vistazo al catálogo y la verdad es que es un tesoro en toda regla. Vamos, que merece la pena acercarse hasta Villanueva de Sigena para verlo en persona. De hecho, creo que a raíz de este escándalo el pueblito este va a ganar muchos turistas y yo me alegro por ellos. Bueno, la cuestión es que este juez de Huesca solicitó a la Consejería de Cultura que entregase las obras. Esto ya estamos metidos en el año 2016, es decir, el año pasado. Pero la Generalidad, que ya estaba gobernada por Carles Puigdemont, accedió de mala gana. Dijo, bueno, vale, en total eran 95, pues vamos a devolver solo 51. Bueno, pues que faltan 44. Pero las 44 restantes dijo que bajo ningún concepto y que no se podían mover de Lérida porque habían sido adquiridas legalmente. Como si las otras... es decir, estaba remoloneando, pero remoloneando de una manera un tanto absurda e inexplicable. Es decir, doy por bueno, te devuelvo 51, pero me quedo 44. Es decir, doy por bueno la mitad de la sentencia, pero la otra mitad me la quedo porque sí. Y además politizó el asunto. Lo convirtió en un asunto político, un asunto atado ya directamente con el nacionalismo. De esto es que nos lo quieren quitar. Nos lo quieren quitar y por lo tanto tenemos que defenderlo. El tema volvió a los tribunales otra vez y esta vez fue la Audiencia Provincial de Huesca la que confirmó la sentencia del juzgado. Bueno, que la sentencia es correcta y que tienen ustedes que devolver la totalidad de la colección, es decir, las 44 piezas que faltan, que son las que se llevaron este lunes en el camión. Todo hasta ahí, todo perfecto. Esto ya fue en el mes de noviembre, ya se había aplicado o estaba a punto de aplicarse el 155 y se había aplicado ya, cuando creo haber visto que ya se había aplicado, y es cuando recordaréis, los que habéis seguido esta historia, que decían, bueno, ahora seguro porque esto es una cuestión de decisión política. Pues no, aquí los políticos, los únicos que han politizado esta historia han sido Puigdemont y los suyos. El gobierno, al contrario, ha levantado las manos y no ha querido saber absolutamente nada de esto, como si fuera un terreno minado. Y efectivamente, como hemos tenido ocasión de ver, era un terreno minado. Lo que ha sucedido es que el juez de Huesca, dictó entrega para el 11 de diciembre, es decir, para hace 2 días, para este lunes, y este lunes la Guardia Civil se presentó en el Museo de Lérida, colocó a los mozos de escuadra con unas vallas delante para evitar la más que previsible manifestación, metió las 44 piezas que faltaban en un camión y se las restituyó a su legítimo propietario. Yo me quedé maravillado porque ha sido una operación prácticamente perfecta. Bendito el país en el que gobiernan las leyes y no gobiernan los hombres. Esto es lo que ha dicho la ley, esto es lo que ha dicho un juez y que además ha sido un culebrón judicial muy largo, por lo tanto han tenido oportunidad de manifestarse tanto los de la Consejería de Cultura catalana como los aragoneses, ha sido con todas las garantías y se han respetado los derechos de las dos partes. Bien, y aquí es donde termina la Odisea del Tesoro, o donde debería terminar. Y empieza la intoxicación política, que es la parte, digamos, más dolorosa de todo este asunto, porque implica la politización de algo que no debería estarlo.
Yo puedo entender que la Consejería de Cultura catalana quisiese quedarse con las obras. Es lógico porque la colección es realmente bella, pero y que más la tiene muy bien expuesta, pues según parece. He podido ver las fotografías donde la tenían en un museo nuevo, que es el Museo de Lérida, un museo recién construido. Por fuera la verdad es que no hace justicia, son 4 cubos de color blanco, no hace justicia a la colección que tiene una colección muy rica de toda la historia de la ciudad, vamos, desde el Paleolítico pues hasta los tiempos modernos. Y bien, la tienen allí bien puesta, tal, es normal que quieras conservar esa colección, no pasa nada. Y que pleitees para mantenerla. Por un interés artístico, un interés cultural. Ahora bien, que utilices esto de manera política, de manera más tan torticeramente política, la cosa, ya podemos hablar abiertamente de intoxicación. Claro, una intoxicación protagonizada, como era de prever, por el independentismo catalán, que el día 11, por la mañana, iban advertidos, el juez ya lo había dicho, el día 11 por la mañana se tienen que entregar las obras. Se echó a la calle en Lérida, no eran muchos, eso es cierto, era un grupito a los más entregados para protestar por el traslado de las piezas. Armaron un follón parecido en Twitter y en las redes sociales diciendo que esto estaba siendo un robo, que qué vergüenza y tal, como si esto lo hubiese decidido, qué sé yo, Mariano Rajoy en la Moncloa, o Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Cultura. No. La cuestión era, sabían que era así, porque aunque se les estaba explicando y había lectores en los periódicos digitales y había tuiteros con muy buena intención tratándoselo de explicar, no querían, no les interesaba lo más mínimo, la verdad, ni escuchar las razones. Y ha sido un litigio entre 2 autoridades autonómicas sobre un asunto que se hizo mal en origen y que era muy fácil de entender. Lo habéis visto que os lo explica en unos pocos minutos y yo creo que es de cajón. Esto se hizo mal en origen y después una de las partes se sintió menoscabada y recurrió a quien tiene que recurrir, que es a los jueces. Recurrió a un juez, el juez estudió ambos casos, dio a ambas partes la posibilidad de defenderse y la posibilidad de hablar, y la cosa quedó como estaba. Bueno, pues no, ellos no lo han visto así. Era de hecho sorprendente ver cómo los que hasta hace 4 días desconocían que tenían el tesoro en casa, pues se quejaban de que se estaban llevando el tesoro. A mí me fascinó mirarlo. A las puertas del Museo de Lérida pues estaban allí las brigadas de asalto, ¿no? Pocos, pero muy motivados. Luego, aparte de esto, desde un despacho, en concreto desde el del director de Servicios Territoriales de Cultura en Lérida, es decir, un cuartafila, un tal Josep Borrell, no el socialista famoso, sino otro que se llama igual, por cierto, Borrell también es de Lérida, pues advirtió a los aragoneses de una manera muy mezquina que los aragoneses de las comarcas limítrofes con Cataluña que podrían dejar de recibir asistencia sanitaria en represalia. Eso ya me dejó sin palabras, porque tiene que ver, y perdonad por la expresión, pero es muy madrileña los cojones para coger trigo. No tenía una cosa con la otra, era simplemente pura venganza absurda. Por no hablar de que el gobierno de Aragón paga a la sanidad catalana los servicios que presta a sus ciudadanos. Esos son convenios que se hacen entre comunidades autónomas y no pasa nada. Es que simplemente el hospital de Lérida les pillará más cerca que el que hay en Huesca. Pero bueno, la cosa es que ya había escalado de la calle, del descerebrado callejero, había escalado a un despacho. Despacho de un tío de cuarta fila, pero despacho a fin de cuentas. Y esto vino a romper, como todo últimamente en Cataluña, vino a poner la guinda final, el propio Puigdemont, ya desde Bruselas, que es donde está retorciendo el caso hasta extremos inauditos y hablando de expolio. Lo del expolio, dije, bueno, esto es alucinante. Si lo del lunes fue un expolio, el primer expoliador es el propio Puigdemont, que es el que ordenó devolver 51 piezas en el año 2016. No sé, él es el primero que empezó a expoliar la colección. Eso evidentemente no lo ha explicado, pues porque no puede hacerlo. En fin, Puigdemont es hoy, o comparte hoy, con muchos de sus seguidores, el mismo cuadro clínico. Han decidido, porque esto es voluntario, vivir al margen de la realidad. O mejor dicho, lo real solo les interesa en tanto que puede ser alterado y empleado como arma política en su batalla particular. Ojo, no es la primera vez que lo hacen, Llevan así muchísimos años. Claro, ahora está a la vista de todos. Sigena, de hecho, lo que nos ha ofrecido es una atalaya para mirarlo desde una posición privilegiada.
Tengo un mensaje de Álvaro, que es un oyente del puerto de Santa María, en Cádiz, que tiene una pregunta sobre los países catalanes, los famosos países catalans. Me gustaría saber tu opinión sobre los países catalans, porque la CUP y RC y por supuesto toda la marabunta independentista, sobre todo la más nacionalista, están con los dichosos países catalán todo el día en la boca. RC y CUP mismamente abogan por crear esa conciencia colectiva desde los medios públicos y la CUP, por supuesto con el beneplácito de la extrema izquierda de todo el Estado, que como ya sabemos abogan por esa confederación de mini repúblicas socialistas, quieren un referéndum en Palma y en Valencia. Y bueno, todos sabemos que no son un sujeto político, pero como veo que los independentistas están metiendo más y más la patita en la comunidad valenciana, que además a día de hoy se están echando a la calle para pedir mayor financiación y todos sabemos cómo empieza esto, pues bueno, me gustaría saber si ves en un futuro a medio o largo plazo un procés a la valenciana o a la balear. Vamos, que si te apetece, pues que nos hables un poquillo, una miqueta sobre los países catalans. Bueno, Álvaro, pues eso de países catalans sería algo así como los lugares en los que se habla catalán, para que nos hagamos una idea, o algo parecido, porque también incluyen que si Valencia, que si todas las Islas Baleares, en los mapas ya los más volcados meten un trozo de Aragón, la famosa franja de Poniente, ponen una ciudad de Cerdeña que se llama El Alguer, donde sí he estado, y he estado varias veces además en El Alguer, y sí hay gente que habla catalán, pero casi todos los que te encuentras que hablan catalán son que han venido a Barcelona. Pues eso es una opinión mía de mi propia exploración y de lo que yo he escuchado. El italiano de allí o el sardo de allí sí que está pues muy tocado por palabras catalanas porque los catalanes estuvieron allí muchos siglos, entonces es normal, no solo en el Alguer, sino también en otras partes, tanto en Cerdeña como en Sicilia, como en el sur de Italia. Pero bueno, meten un poco todo lo donde han construido los mapas, el sur de Francia, lo que es los Pirineos, tienen Pirineos mediterráneos, no sé cómo lo llaman, bueno, el Rosellón en una palabra, pues también lo del su famoso, es una cosa muy nacionalismo decimonónico, ¿no? De la lengua y la lengua y la nación es lo mismo, y el Estado, ¿no? Esto al parecer se lo inventó un valenciano, ¿no? Un catalán, se lo inventó un tipo llamado Joan Fuster en los años 60, y a partir de ahí pues ya lo fueron llenando de significado político, ya sabes, lo que te decía, una lengua, una nación, un Estado, esto separado por guiones. Es esa obsesión con centrarlo todo en la lengua, en torno a la lengua. La lengua es solo una de las características propias de las naciones, pero hay muchas más. Es decir, lo he hablado aquí alguna vez en la contra. La lengua es un rasgo definitorio, pero solo uno. Hay unos cuantos más que conforman tu nacionalidad. Yo tengo varias nacionalidades, no solo una. Lo que sí tengo es un solo pasaporte. Vamos, solo tengo un estado porque los estados son monopólicos. No puedo tener dos, no puedo prestar obediencia a dos, pero naciones tengo unas cuantas, habitan dentro de mí unas cuantas. Pero bueno, si solo fuese la lengua, fíjate que lo grande que sería o que tendría que ser el Estado español si hiciésemos esta misma ecuación con todas las lenguas o el Estado inglés. Pero serían gigantescos por la cantidad de gente que habla inglés o que habla español como lengua madre repartidos por el mundo. Vamos, un horror sería el Estado español, la cantidad de países actuales que abarcaría, ocuparía 3 continentes, bueno, una cosa horrorosa, no quiero ni pensarlo, más grande que la Unión Soviética, ¿no? Claro, por no hablar de que todos en Cataluña, en Baleares y en Valencia, pues son bilingües en catalán y en castellano. Así que son países catalanes, pero también podemos llamarlos países castellanos porque todos hablan castellano y no todos tienen el catalán como lengua madre. En Cataluña solo la mitad, en Valencia es más de la mitad. Y en Baleares no sé cómo anda la cosa, pero debe andar también como cosa de la mitad. Pero bueno, los nacionalistas de los años 60, cuando el término este nació, necesitaban un leitmotiv y eso de los países catalans que les regaló Joan Fuster, pues les vino como anillo al dedo. Bueno, es perfecto y ahora vamos a rellenarlo. Los que más lo emplean y con gran profusión precisamente son, como bien dices, los de la SCUP, porque ellos tienen ya sobre ese solar quieren hacer la revolución bolchevique. Bueno, pues vamos a seguir con otro oyente, en este caso es Ariel Herreros, que es un oyente de Argentina, que quiere darnos una opinión sobre el tema este de la independencia de Cataluña. Se habla, o veo yo, a través de los comentarios, de los videos, sobre la legalidad o no del referéndum, la legalidad o no de esto, la legalidad o no de lo otro. Ahora, yo pienso que en cualquier proceso secesionista, de independencia o lo que sea, la legalidad no es tema, es siempre ilegal.
Yo no concibo un Estado que alguien se quiere separar y el Estado digo, sí, como no, están todos sus derechos, sepárese, le damos la mano, un abrazo y se va. No pasa así, ni pasó así. Nosotros, para independizarnos de la corona, lo tuvimos que hacer por las armas. O sea, hay un problema ahí atrás. Por otra parte, hablan que si se separa, si Cataluña es sustentable económicamente o no. Bueno, allá ellos. Problema de ellos. Si son sustentables o no, si se van a morir de hambre o no. No me interesa. Yo no me gusta el nacionalismo. Pero como liberal, pienso que no me tendría que oponer en principio a ningún proceso secesionista. No creo que el problema de la legalidad o no sea el problema. Más allá que este muchacho Rajoy se colgó la soga y metió la cabeza y pateó el banquito y se está ahorcando el mismo, ¿no? Porque hace todo a favor de los separatistas de Cataluña. Pues no, Ariel, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo conforme a derecho. De otro modo sería un golpe de Estado. Mira, en el caso de la independencia argentina, que me lo has sacado, bueno, para empezar fue hace 2 siglos, eso de entrada. Es decir, no es nuestro mundo, es un mundo de hace 2 siglos. No fue una guerra contra España, ya sé que eso os lo cuentan en el colegio y tal, no, esto fue una guerra contra España, sino entre la junta que se constituyó en Buenos Aires al caer Fernando VII, y con él el virrey, obviamente, y los revolucionarios que fueron apareciendo por todo el virreinato. Eso fue la primera guerra de la independencia. En esa junta estaba Belgrano, Eso supongo que lo sabrás, que luego sería un prócer de la independencia. Es decir, España no despachó una flota en el año 1810 a Buenos Aires para recuperar el virreinato. Aquello fue un conflicto interno entre los españoles de allí. Lo mismo puedo decir de México, o de Perú, o de Colombia. Un conflicto interno, una auténtica guerra civil. Además, ahí están los datos para comprobarlo. No hablamos de algo que sucedió hace 3.000 años, sino de algo que sucedió hace 200 y que está perfectamente documentado. Un conflicto del que salieron victoriosos pues los que decían que ya no eran españoles, pero que lo habían sido hasta el día anterior, y que combatían frente a ellos los realistas, los que llamáis ahí en Sudamérica realistas, eran tan argentinos, o tan colombianos, o tan peruanos, o tan mexicanos, como los patriotas, o lo que denomináis allí patriotas. Habían nacido allí y sin ningún problema, lo único que ellos querían seguir siendo súbditos del rey, mientras que los otros no. Vamos, esa es la realidad. No quiero meterme más a fondo porque se me va el tiempo, pero que fue una independencia que no tiene nada que ver con lo que sería hoy la independencia de una región en un país moderno. Qué sé yo, si mañana se independizase Tierra del Fuego o la provincia de Córdoba. Sería otra cosa completamente distinta. Yo personalmente, y esto como opinión personal, además convicción personal, creo que la fuerza no es la mejor manera de dirimir los conflictos. No lo es a título individual, es decir, si tienes un problema con alguien, no creo que pegarle un puñetazo en la cara sea la mejor manera de dirimir un conflicto que tienes con él. Otra cosa es que te haya atacado y te tengas que defender. Pero así de primeras, no creo que sea el mejor modo. Porque además y tampoco entre los estados, o entre las comunidades. Porque si la fuerza fuese el mejor modo de dirimir conflictos, cualquier golpe de estado sería válido y legítimo. Como tienes más fuerza que el otro y has ganado, pues entonces ya vale. No, en absoluto. Por lo menos en nuestro mundo no es así y no debe de ser así. Lo que nos ha librado de nuevos Napoleones, nuevos Hitlers, nuevos Stalins, es precisamente la supremacía del derecho. De ahí que sea tan importante. Repito, en el mundo del año 2017, no el mundo de Aníbal, el siglo II a.C., o incluso en el mundo de Napoleón, que todas esas cosas existían, pero hoy por hoy no. El derecho está por encima, las leyes están por encima de todos. Otra cosa distinta sería que España fuese una tiranía y que los catalanes no pudiesen de ninguna manera expresarse. Bueno, ahí cabría el derecho de rebelión, nos estamos rebelando contra el tirano. Pero España es una democracia donde puedes expresar cualquier tipo de idea, siempre que lo hagas pacíficamente, y donde, por supuesto, puedes pugnar legalmente por separar a tu comunidad autónoma del resto del país.
E incluso forzar un cambio en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer, hay vías, la ley contempla vías pacíficas para cambiar la propia ley. Es decir, no es inmutable, en una palabra. Muy bien, pues vamos a terminar. Terminamos, como siempre, con Pizarro, que tiene un comentario hoy sobre los problemas estos que están teniendo con el Brexit. Teresa, la sonrisa británica de un Brexit en el que no cree, y Juan Claudio, la sonrisa europea que considera el Brexit un lapo en la cara, sonreían felices ante el principio de conato, de asomo, de croquis, de proyecto de primera fase de acuerdo. A Teresa le ha faltado tiempo y le ha sobrado cuajo para presentar este trazo de futuro consenso como algo positivo para los votantes del Brexit y para los votantes de la permanencia en la Unión Europea. Peajes de tener la popularidad en mínimos y una absoluta falta de ideas claras. Juan Claudio, por su parte, se ha quedado a gusto presentando a la Unión Europea como un divorciado modélico, sin rencores ni fuente de dificultades, mientras que deja a los tecnócratas el fregado de tan farragoso asunto, en la tranquilidad de que la Unión Europea pierde menos y el tiempo vuela a su favor. Están de acuerdo en que habrá que llegar a un acuerdo. Pues vale, un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, nos hemos pasado. El tema, la verdad es que no podía ser de otra manera que nos pasásemos, pero un tema interesante, además del que se ha hablado muchísimo en España. Pero bueno, algún día hacer un programa un poco más largo, no pasa nada. Así que con estas me despido de vosotros. Hasta mañana.